Hola clases, ¿qué tal? Bueno, aquí vamos a empezar con la corrección de las oraciones que os mandé de tarea, que así cuando las voy haciendo vais viendo cómo es y las podéis corregir tranquilamente. Aquí tenemos dos oraciones, después pondremos las siguientes, dos oraciones que son coordinadas explicativa y copulativa, ¿de acuerdo? Porque están unidas por dos nexos, un nexo explicativo y un nexo copulativo. Vamos a empezar con la primera, yo creo que ya las tenéis bastante claras. Si tenemos aquí un nexo, aquí tenemos dos oraciones. Como es un nexo explicativo, pues dos oraciones coordinadas explicativas. Una y la oración 2, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos las dos oraciones y ya sabemos cuál es la relación que se establece entre ellas, ¿de acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es analizar cada una de ellas de forma independiente. Primero la oración 1. Pues la oración 1, empezamos como se empieza siempre analizando. El núcleo verbal. Tiene, ¿cuál es el sujeto de tiene? Pues él, ella, tercera persona del singular, como queráis. Eso da lo mismo. Si el sujeto está omitido, todo lo demás es predicado verbal porque es un verbo predicativo, sintagma verbal, porque el núcleo es un verbo. Que lo que tiene es muchos amigos, es decir, los tiene. ¿De acuerdo? Luego, esto es el complemento directo, un sintagma nominal porque el núcleo es un sustantivo y esto un determinante. ¿Que si hace falta poner determinante indefinido? No en este tipo de análisis. ¿De acuerdo? Y así tendríamos analizada la oración 1. Vamos a la oración 2. En la oración 2 nos encontramos un verbo que es un verbo copulativo, de manera que aquí lo que tenemos es una oración atributiva. ¿Es muy popular? Pues es él o ella, efectivamente, la misma, en este caso, la misma persona, el mismo sujeto, es para las dos oraciones, no tiene por qué ser, puede tener un sujeto distinto la primera oración de la segunda, pero en este caso coinciden. El sujeto está omitido, luego tenemos aquí un predicado nominal, porque es con un verbo copulativo, sintagma verbal. Entonces, es muy popular, lo es. Sabéis que el atributo siempre se puede cambiar por lo, solo por lo, no como el complemento directo que lo puedo cambiar por lo, la, los, las, ¿de acuerdo? El atributo solo por lo. Entonces, este sería el atributo, sintagma adjetival, porque aquí tenemos un adjetivo que sería el núcleo y este sería su cuantificador, porque los adjetivos tienen cuantificadores. Eso en cuanto a la gramática que hemos estudiado hasta ahora, que después en la nueva gramática nos van a cambiar todo esto, pero eso ya será otro año. Total, la primera oración o grupo oracional está hecho. Vamos al siguiente. Como tenemos un nexo y, es un nexo copulativo. Luego decimos que tenemos dos oraciones coordinadas copulativas. Muy bien. Entonces, vamos a analizar, una vez tenemos ya la relación hecha, cada una como una oración simple. La primera, vino, nexo, vino, mira, él sigue aquí actuando. Vino él, vamos a poner que ella y así vamos a tener de uno de cada. Sujeto omitido, luego, si este es el sujeto, ¿vale? Este es el predicado verbal, sintagma verbal. ¿Y cómo vino? Vino en bici. En bici es en la manera en la que vino. Luego esto es un complemento circunstancial de modo. ¿Qué tipo de sintagma es? Efectivamente, un sintagma preposicional, porque comienza por una preposición que es un enlace. Y esto sería su término, un sintagma nominal, porque el núcleo es un sustantivo. Y primera oración analizada. Segunda, se marchó, tenemos un verbo pronominal. Marcharse, quedarse, avergonzarse, irse, fiarse, venirse. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer que todo entonces sea el núcleo verbal. Recordad que para que sea un verbo pronominal, es decir, para que el pronombre esté metido dentro del núcleo verbal, tenemos que ver que coincide en persona y número el pronombre y el verbo. Si es tercera persona del singular, el pronombre tiene que serlo. Si es primera persona del plural, el pronombre tiene que serlo. Porque si esto está en tercera persona del singular y esto está en primera persona del singular, no podría estar dentro del mismo núcleo verbal. Recordad eso, que lo hemos visto varias veces. ¿Y cómo se marchó? Pues como se vino en bici, se marchó en tren. Pues sería el complemento circunstancial de modo. Sintagma preposicional también, porque empieza por un enlace que es una preposición, y el término sintagma nominal, porque tren es un sustantivo. Y con eso tendríamos estas dos primeras oraciones. Ahora vamos a corregir las siguientes. Vale, pues ahora tenemos estas dos, que vamos a empezar por la primera. La primera ya se ha complicado
un poquito más porque ya veis que tenemos oraciones coordinadas copulativas, ¿vale? Pero en la primera copulativa vemos que tenemos dos verbos, luego tenemos dos oraciones, tenemos una subordinación, porque fijaos que aquí tenemos un nexo subordinante, una conjunción que, de manera que aquí estaría todo al mismo nivel, pero luego aquí tendríamos un segundo nivel que sería el de la subordinación. Vamos a ello. Tendríamos dos coordenadas copulativas, pues tendríamos la oración 1 y tendríamos la oración 2. Vamos a la primera. En la primera, pensé yo, evidentemente, este es el sujeto, porque este es el núcleo verbal. Uy, qué mal me ha quedado. Este es el núcleo verbal. Entonces, yo pensé eso. Luego, todo esto es el predicado verbal, sintagma verbal. Que sepáis que me da igual que pongáis sintagma verbal, predicado verbal. Eso no tiene ninguna importancia. Yo pensé eso. Eso era pensado por mí. Eso que pensé es el complemento directo. Lo he convertido al sujeto paciente porque he dicho que te habías marchado era pensado por mí. Luego que te habías marchado es el sujeto de la pasiva. Queda clarísimo, aparte de que lo puedo cambiar por eso o por lo, que esto es el complemento directo. Como tiene verbo, es una oración subordinada sustantiva. Te habías marchado, de marcharse, que era el mismo verbo que habíamos visto antes, donde el pronombre se mete dentro del núcleo verbal. Yo me había marchado, tú te habías marchado, él se había marchado. Luego todo esto es, vamos a dejar el nexo fuera, predicado verbal, sintagma verbal, porque esto es el núcleo verbal. Tú eres el sujeto omitido de te habías marchado. Y hasta ahí, si os dais cuenta, este sería el primer nivel y aquí tendríamos el segundo nivel, que es el de la oración subordinada. Vamos a la siguiente coordinada. La siguiente, la que está en el nivel 1, en el de la oración 1, oración 2, la de coordinadas copulativas, pues es una oración simple. Me fui, te fuiste, se fue. Efectivamente, todo núcleo verbal. ¿Quién se fue? Pues me fui yo. Sujeto. Si todo esto es el sujeto, todo es el predicado verbal, sintagma verbal. Yo me fui por eso, a causa de eso. Tenemos un complemento circunstancial de causa. Un sintagma preposicional cuyo enlace está aquí y aquí el término, sintagma nominal, porque es un núcleo, es un pronombre. Con eso tenemos hecha la primera oración de esta tanda. Vamos a la segunda, que aquí he visto que os habéis equivocado un poquito a unos que me habéis mandado las correcciones. Vamos a ver. Pregunta tú. Pregúntale, no es del verbo preguntarme, preguntarse. No es del verbo preguntarse aquí. Es pregunta, tú, pregunta algo a alguien. Luego este le está anexado al verbo, pero no pertenece al núcleo verbal. Pregunta es el núcleo verbal, está en imperativo, ¿vale? Pregunta tú. Entonces, ¿cómo se mueve? Tú pregunta, ¿quién ha dicho esas sandeces? Pregunta a él. Luego todo lo demás es el predicado verbal, sintagma verbal. Tú preguntas esto a este. Luego complemento directo, complemento indirecto. Uy, lo voy a pasar a la pasiva. ¿Quién le ha dicho esas sandeces? Se ha preguntado a él por ti. Sí, está un poco pillado por los pelos, pero está bien hecha la pasiva. ¿De acuerdo? Esto sería un sintagma nominal porque es un pronombre, perdón. El núcleo, y aquí lo que tendríamos, ¿vale? Ya que tenemos un verbo, es una oración subordinada sustantiva, porque es de complemento directo. Y ahora vamos aquí, uy, mira, tiene la tilde, el quién, porque es un pronombre interrogativo. ¿Quién le ha dicho esas sandeces? Es que es una interrogativa indirecta. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Una vez estamos analizando, ya hemos analizado el nivel 1, que es el de la oración principal, vamos al 2, al nivel de la oración subordinada como una oración simple. ¿Quién ha dicho eso a él? Alguien ha dicho eso a él. Es decir, ¿qué encontramos? Que quién es el sujeto de ha dicho. ¿Ha dicho quién? Si cambiamos el quién, que es un pronombre, por alguien, alguien le ha dicho esas sandeces. ¿Lo veis? Luego, esto, que es un pronombre, es un sujeto, sintagma nominal.
Todo lo demás es el predicado verbal, sintagma verbal. Alguien ha dicho algo, complemento directo, a alguien, complemento indirecto. Como esto es un pronombre, sintagma nominal. Como el núcleo es un sustantivo, sintagma nominal, su determinante, y con eso terminada esta segunda oración. Bueno, pues aquí viene la última tanda de oraciones para corregir. Mirad, vamos a empezar con esta: estudiar con moderación no hace daño a nadie. Y ya habéis visto que aquí tenemos un infinitivo y que tenemos una oración subordinada sustantiva de sujeto, efectivamente, porque mirad, el verbo es hace, ¿de acuerdo? Si hay un infinitivo y un verbo conjugado, evidentemente el verbo conjugado va a ser el núcleo de la oración principal y el infinitivo va a estar en la subordinada. Eso sin duda, porque es un verbo en forma no personal. ¿Qué cumple la acción de hacer? ¿Vale? ¿Qué es lo que hace daño? Estudiar con moderación. ¿Lo podía cambiar por eso? ¿Eso no hace daño a nadie? Sí. Yo no hago daño a nadie. Lo cambiaría, claro. Si en vez de poner eso no hace daño a nadie, digo que yo no hago daño, fijaos que al cambiar la persona del sujeto, también cambiaría la persona del verbo. Luego me queda bastante claro que esto es el sujeto y esto es el predicado. ¿De acuerdo? Entonces, este sujeto, por el hecho de tener un núcleo verbal dentro, ya es una oración subordinada sustantiva. Esto es un predicado verbal, sintagma verbal. Vamos a analizar primero, aquí tenemos un modificador oracional negativo y vamos a analizar el predicado. Hace daño, no lo hace a nadie. Este sería el complemento directo y a quien no le hace daño, el complemento indirecto. En este caso tengo un sintagma nominal porque tengo un sustantivo y en este caso un sintagma preposicional porque tengo un enlace y un término, que como tengo un pronombre es un sintagma nominal. Con eso analizado el predicado. Vamos al sujeto. El sujeto en este caso es un sujeto con verbo, pues entonces evidentemente es una oración subordinada sustantiva. ¿Qué decíamos? Que al no ser una forma personal no puedo decir que tengo un sujeto omitido. Tengo que decir que tengo efectivamente que hay una especie de sujeto semántico que yo lo pongo, pero que yo insisto que no lo quiero poner, que no lo ponga. Pero estudiar con moderación no hace daño a nadie, lo podría cambiar por un que tú estudies con moderación no hace daño a nadie. O que yo estudie no hace daño a nadie. O que nosotros estudiemos no hace daño a nadie. ¿Vale? Lo podríamos cambiar por una oración subordinada personal. Como estamos aquí con un verbo en infinitivo, pues todo, ya que no tenemos sujeto, todo sería el predicado verbal, sintagma verbal. Estudiar con moderación, estudiar así, estudiar de esta manera. Complemento circunstancial de modo. Sintagma preposicional, porque aquí tenemos un enlace, y aquí un término, sintagma nominal, porque hay un sustantivo. Siguiente. ¿Lo veis claro? Vale, entonces vamos a seguir con la última. No me digas que ya has terminado la tarea. Bueno, no digas a mí eso. ¿Vale? Lo podríamos cambiar por esto. Esto, modificador oracional negativo. Está claro. Digas, núcleo verbal. Ya has terminado. Has terminado es otro núcleo verbal. En el momento en que me viene detrás del nexo subordinante, esto va a ser el verbo de la oración subordinada. Y esto, el verbo de la oración principal. Y si no lo tenía claro, no me digas eso. No me lo digas, ¿vale? Eso no se ha dicho a mí por ti, porque al fin y al cabo estamos en una oración imperativa. Entonces, digas, el sujeto de digas sería tú, luego todo lo demás sería un predicado verbal, sintagma verbal, ¿de acuerdo? Digas eso a mí, complemento indirecto, sintagma nominal, porque es un pronombre. Y esto, complemento directo, y ahí, como tengo un verbo, pues tengo una oración subordinada sustantiva. Hasta ahí dejo el nexo fuera y una vez tengo el primer nivel jerárquico analizado, voy al segundo. Voy al de la oración subordinada como oración simple. Tú has terminado la tarea ya. ¿Os dais cuenta? O sea, es que es muy fácil porque lo cambias y ya tengo una oración simple. Tú
ya has terminado la tarea. Pues esto sería el predicado verbal, sintagma verbal. Tú ya, complemento circunstancial de tiempo, sintagma adverbial, porque es un adverbio. Tú ya la has terminado, lo puedo cambiar por ¿vale? La tarea ya ha sido terminada por ti. Lo puedo convertir en el sujeto de la pasiva, porque efectivamente es el complemento directo. Sintagma nominal, porque el núcleo es un nombre y aquí tengo un determinante. Y dicho esto, ya estarían analizadas todas las oraciones que os puse para que las veáis bien, lo tengáis claro, y si tenéis algún comentario que hacerme, pues me podáis preguntar si ya sobre esto todavía tenéis alguna duda. Que por cierto, y hablando de dudas, en la sesión en la que planteé las oraciones subordinadas sustantivas, puse un vídeo con complemento directo y término y otro vídeo con sujeto y atributo. La de atributo tenía truco. ¿Y cuál es el truco? Que si alguien lo ha visto a lo mejor se ha dado cuenta. El truco es que cuando tengo un verbo ser, ¿vale? Tanto lo que tengo delante como lo que tengo detrás, cualquiera de las dos cosas pueden ser atributo o sujeto. De manera que en la que puse ayer, ¿vale? Donde puse que esto era el atributo y estaba el sujeto, si lo cambiase, la subordinada sería de sujeto y el sintagma nominal sería un atributo. Pero esto, si no habéis mirado el vídeo, pues no vais a enterar, entonces tendréis que verlo y luego decirme qué os ha parecido. Así que ya sabéis, espero veros pronto.